Tenemos el gusto de recibir a trabajadores de Farmajob, esta cadena de farmacias que ha crecido en los últimos tiempos. Estamos con Milagros Caramés del Sindicato de Trabajadores y Alberto Sánchez, que es el abogado del sindicato. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Centenario, para que nos ayuden a conocer esa realidad de esta empresa que es internacional. ¿Qué podemos decir primero, Milagros, Alberto, de sus patrones? ¿De quiénes son los propietarios? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por recibirnos. Bueno, Farmajob es una cadena de farmacias. Tenemos alrededor de 97 sucursales. Hoy en día no sabemos bien precisamente quiénes son nuestros patrones, porque es una gente de Chile, unos inversores, o sea, por ahora eso fue cambiando en estos últimos años, porque primero estuvo en manos de determinada gente y ahora cambió nuevamente, y eso es lo que tenemos por ahora. Bien. ¿Y esta formación del sindicato desde cuándo se ha planteado? Mira, el sindicato de Farmajob arrancó hace 3 años. Sí, yo no estaba todavía en la empresa. Alberto fue el que arrancó con nuestros compañeros. Y bueno, de a poco estamos tratando de darle un poco de que la gente se entere que hay un sindicato en la empresa. Dijiste 90 y pico de sucursales. 97. ¿En todo el país? En todo el país. Bien. ¿Y un promedio de cuántos trabajadores? Y alrededor de 1900 por ahí. Es grande, sí. Es grande. Me imagino que siempre en el comercio es complicado, Alberto. No sé si tenés experiencia de otras situaciones, pero la formación sindical en el comercio a veces tiene dificultades particulares, ¿no? Sí, en el sector del comercio por lo general se complejiza, dada por las características también, por ejemplo, el caso de Farmajob, que son distintas sucursales, donde los trabajadores no tienen tanto contacto permanente como podría pasar en una industria. Eso llega a complejizar. Y la idea nuestra, en realidad, yo por ejemplo, con algunos colegas, tratamos de darle una mano a los compañeros para dar cierta seguridad a los trabajadores, y creo que esto es bastante importante, que los trabajadores sepan, y lo vamos a empezar a divulgar a través de las redes sociales, de los derechos y las leyes que los amparan a ellos. Que no es el tema de que te dicen a vos, bueno, no te afilies porque te vamos a echar por ser sindicalista. La idea es que conozcan que hay una ley de fuero sindical, de que si un trabajador es despedido por razones de pertenecer a un gremio, que puede ser restituido a su puesto de trabajo, inclusive el tiempo que estuvo sin trabajar pueden ser recompuestos o pago ese salario caído. Entonces, la idea un poco es que la gente pierda el miedo y empiece a valorar en el sector comercio, como decir, que es uno de los más dificultosos a la hora de generar esta conciencia colectiva, a valorar la herramienta sindical, y creo que eso es lo esencial y que los compañeros están tratando de hacer carne en la organización, de que la herramienta es fundamental. Uno puede estar en discrepancia o tener contradicciones con la dirigencia o el camino que se tomó, pero la herramienta es fundamental para el desarrollo, porque a la hora de sentarte a negociar, como nos pasó últimamente, y que es el tema que creo que Milagros y el sindicato va a querer tocar a fondo, el tema de la reducción de los horarios de trabajo de muchísimos compañeros, que no sabemos si son 300, como se dijeron al principio, si son 90, si son 80, con reducción salarial. A la hora de sentarte a negociar, no es lo mismo sentarte vos solo contra una empresa multinacional que te va a decir te cambio, que sentar un grupo de compañeros que puede tomar medidas y generar cierta tensión que le pueda generar un beneficio. Entonces, creo que lo fundamental que estamos tratando de hacer con eso, y por eso vine yo en particular, por lo general uno no se mete en lo político, es más técnico, pero para que todo aquel trabajador que quiera acercarse, que sepa que hay un respaldo jurídico, que hay normas internacionales, que está la Constitución de la República, que hay un respaldo de fondo para que el trabajador pueda encaminarse y pueda reclamar su derecho, que no es lo mismo reclamarlo solo que reclamarlo en conjunto, y eso es así históricamente. Claro, claro. ¿Cómo recibió Milagros la empresa esto de tener un sindicato? Bueno, primero y principal, la empresa nos ha dado a entender que no está muy favorable con esto, porque si bien el sindicato está hace 3 años y ha logrado un montón de cosas, nunca tuvo un tema así de rebaja de salarios y horaria. Entonces, como que ahora el sindicato está reclamando todo eso y se está viendo con más fuerza, ¿entendés? La idea nuestra es poder afiliar más compañeros, que claro, como dijo Alberto, que no tengan miedo, que sepan, que conozcan de la ley,
que los respalda y poder llegar con más compañeros a crear una fuerza y una sostenibilidad de grupo y poder llegar y tener una fuerza. O sea, como decía Alberto, al ser pocos todavía no podemos sentarnos a plantear nada porque ellos se creen que se llevan el mundo por delante. Entonces la idea nuestra es poder seguir uniendo gente y fortalecer exactamente. Ustedes empezaron a moverse sobre todo a partir de qué situaciones, bueno, ¿qué fue lo que los llevó a ya empezar a actuar como sindicato? Bueno, ahora con el tema de la pandemia, Farmashop decidió reducirle el horario a los cajeros principalmente. Estamos trabajando 8 horas y nos bajaron, la reducción horaria fue de 2 horas, o sea que estamos trabajando 6 horas, nos bajaron el salario. Y este planteamiento de reducción horaria ya había estado por parte de la empresa. ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Ajá. Por ende, nosotros tomamos como que la pandemia les sirvió de excusa para poder llevar a cabo lo que ellos querían. Entonces, los que pagamos los platos rotos, por así decirlo, fuimos nosotros. Y bueno, estamos tratando de luchar por lo que nos corresponde, ¿no? Porque hay mucha gente perjudicada. ¿Qué aducían para esa reducción horaria antes del inicio de la pandemia? Farmashop dice estar en números rojos. Lo cual nosotros tuvimos una bipartita, Alberto, una tripartita, perdón, la cual solicitamos los números, que no fueron presentados, se negaron totalmente a presentar los números, excusa va, excusa viene, no lo presentaron, y nosotros queremos ver a qué llegar a algo colectivo entre todos, ¿no? Entre la empresa y entre nosotros, pero ellos se negaron. Entonces, pero siguen abriendo sucursales, siguen ampliando sucursales, siguen no solo Farmashop, sino otras cadenas de Coboy, que es exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir luchando. Vamos a hacer una primera pausa. Una oyente, Marian, que escribe al 099-326-381, dice: al fin un abogado laboralista en la radio. Gracias y lo felicito. Gracias. Dice Marian, es cierto que a veces nos cuesta tener la palabra directa de quienes están en ese rol en el que está Alberto. Hacemos una pausa y seguimos conociendo la realidad de los trabajadores de Farmashop. Seguimos conversando con Milagros Caramés y el doctor Alberto Sánchez a propósito de la realidad de los trabajadores de Farmashop. Yo les mostraba a Milagros y Alberto una entrevista que publicó El País a principios de este año, el 31 de enero, el diario El País, con Roberto Acosta, que es el director de Recursos Humanos de Farmashop. Así que a ellos les toca tratar con él, un argentino, un gerente argentino de la cadena. Señala que llegó al puesto en 2013 cuando Farmashop fue adquirida por el grupo Linsor, y después por ahí menciona a Devoto, que fue, no sé si actualmente sigue, no, me hace seña Milagros. Y ahí es interesante conocer la actitud de la empresa también con respecto a la formación, Milagros, porque la nota habla de eso, destacando que Farmashop invierte en capacitación. Él dice es uno de los motores de Farmashop, pero hay su trampita también en ese tema. Sí, claro. Farmashop te brinda un montón de cursos y capacitaciones, lo cual para los trabajadores está buenísimo porque no solo creces dentro de la empresa, después te va a servir para otras experiencias. Pero en este caso, por ejemplo, los cursos de idóneos que se dictan en Farmashop para farmacia, te nutren, te enseñan, te capacitas para el rol, pero no cobras como un idóneo, cobras como vendedor de segunda, porque hay varias escalas, pero no el sueldo de un idóneo, como así lo dice el título que te recibís. O sea, el título de idóneo te puede servir después para más adelante, no para la empresa, porque dentro de la empresa no te pagan como idóneo. ¿No hay una diferenciación en el ingreso al de los trabajadores que cumplen otras funciones? Sí, hay diferencia, pero no es la diferencia a la que corresponde al cargo. Exactamente. ¿Y eso se ha planteado, eso legalmente? ¿Qué pasa? Sí, en realidad es un planteo que se va a tratar de trasladar en los consejos de salario, porque en materia de salario, por lo general, los que van a negociar son los de la rama,
y la creación de una categoría específica. Lo que pasa es que es un sector muy variado, va desde una farmacia de barrio hasta una arboristería, una droguería, hasta la farmacia más grande del país como Farmashop. Pero una de las reivindicaciones de los compañeros y que nos han consultado en su momento es esa, es tratar de encontrarle la vuelta para que, por un lado es bueno que cuando a uno le vayan a atender a una farmacia sea un idóneo, pero también está el reconocimiento del trabajador por esa capacitación extra. Entonces, ese punto nos parece esencial y está bueno que la gente lo entienda, que no es un capricho, un mero capricho por parte de los trabajadores que buscan este tipo de reivindicación. En realidad es, si yo me esfuerzo, me capacito, la contrapartida es el reconocimiento en materia económica. Está bárbaro muchas de las actividades que realiza, no Farmashop puntualmente, sino muchas de las cadenas que uno conoce, de hacer fiestas a fin de año, de hacer coworking, de hacer todas esas cosas. Está bárbaro, pero el trabajador al final del día lo que necesita es un reconocimiento salarial. Necesita llevar dinero a su casa. Eso es lo puntual y no es académicamente hablando, es la realidad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, nos parece que hay muchas políticas que tiene la empresa que son espectaculares, pero necesitamos empezar a discutir el salario y el reconocimiento acorde a las capacidades de los trabajadores, y es lo que se le expone a la ciudadanía, que bueno, tenemos idóneo. Bueno, vamos a empezar a discutir el reconocimiento de ese título, lo cual nos parece bien importante. Quería hacer una acotación por el mensaje que llegó sobre los abogados. Bueno, en realidad muchísimas gracias. Nosotros somos jóvenes, yo tengo 30 años, mi socio tiene 30 años también, y está bueno que lo reconozcan, no por nosotros, en realidad por lo general, si bien ser abogado del sindicato por lo general no es lo más glamoroso y redituable, porque capaz defender una empresa te da 3 veces más, creo que es muy reconfortable, y al final del día muchos más colegas jóvenes tendrían que meterse en este mundo, porque te da satisfacciones que muchas veces capaz que el dinero no te las va a dar. Así que te agradezco el reconocimiento y está bueno que los demás colegas se empiecen a arrimar. Sí, es cierto, sin duda, todo un tema también. Pero hay una perlita más de este tema de la formación que vos contabas, Milagros, es si el trabajador que se formó se va de la empresa. Claro, tenés un periodo. La empresa te paga el curso, vos te formás, trabajás para la empresa, todo. Si en un año, en ese mismo año que vos te recibiste de idóneo, decidís irte, la empresa te descuenta lo que invirtió en ti. Te cobra el curso que te dio. El curso que hizo, ahí va, exactamente. Entonces tenés que estar por un año mínimo, algo así, es un año, trabajando para que después, al momento de querer irte o que no te lo cobre. Ahí va, no te lo cobre. Ustedes en un volante que han difundido en las redes, otros puntos que se nos escapen que quieras mencionar, pero hablamos de la reducción horaria, vencimientos por 15.000, dice, ¿de qué se trata? No, eso capaz que quedó como un poco, no se entiende bien. Nosotros lo que queríamos hacer, y no solo en Farmashop, sino que hablarlo en general, de la multitarea, eliminar la multitarea, porque nosotros en Farmashop no solo somos cajeros, en mi caso, sino que somos reponedores, nos encargamos de vencimientos, de precios, y aparte, si no lo haces, o si lo haces mal, o si sos sancionado. Tenés sanciones o observaciones disciplinarias por no cumplir con eso, que en realidad... Si tenés algún error en el cumplimiento de esas tareas. De esas tareas que en realidad no te corresponden, porque tu tarea es ir, sentarte en la caja y cobrar, porque es así. Claramente uno puede ayudar y aportar, pero tampoco no limpiar baños, como nos está tocando en mi sucursal específica. Nos quedamos sin limpiadora, o sea, porque supuestamente Farmashop no puede pagar la limpiadora, y en estos tiempos de pandemia no tenemos limpiadora dentro de la sucursal, y somos nosotros los responsables de la limpieza. Bien. Por así decirlo. Si me prometí hacer una acotación respecto a la multitarea. No es un capricho por parte de los trabajadores tampoco. Claro, eso está regulado también. Está regulado en los convenios, está regulado... pero además, hay que entenderlo desde el punto de vista más simple. Si a mí me contratan para estar en una oficina, y yo contrato estando en una oficina y para escribir y para hacer tal y tal cosa, el empleador no tiene derecho a venir mañana y decir, bueno, caminate 10 kilómetros, andá a barrerme allá, después anda a mi casa, limpiame mi casa, porque en realidad es una especie de explotación. No estoy hablando del caso puntual de Farmashop, sino en general, y es una cosa que hay que comprender, porque hay mucha gente que dice, pero no quieren trabajar. No es eso, es que tampoco quedo a la merced de hacer lo que quiera el empleador. El empleador sí, puntualmente me puede decir, sí, anda a limpiar porque no hay más trabajo 1 vez, 2 veces, pero si mi contrato
es para hacer una tarea específica, Claro. tienen que respetarlo. Y no es un capricho del trabajador. Es para salvaguardar la integridad del mismo, porque si no empiezan a transgredirse y el día de mañana terminas pintando el techo al dueño de la empresa. Exacto. Otro elemento era el tema de flexibilidad para quienes estudian. Claramente. Farmashop al principio se caracterizaba por ser una empresa muy flexible para los empleados para poder progresar y estudiar y demás. Hoy en día se le niega rotundamente. Tenemos un caso de un compañero en específico que sigue luchando por su flexibilidad horaria para poder estudiar y no, la primera respuesta fue un rotundo no, a lo que, bueno, el compañero lo planteó y lo vamos a seguir luchando y buscando la manera de poder ayudar al compañero para que progrese, no solo el compañero en específico, sino a todo el resto de que seguramente le esté pasando. Claro. Y que no tengan problema de venir a acercarte y decirnos, miren compañeros, nos está pasando esto, a mí también me pasa, no me ceden el horario, no me dejan estudiar, y así poder resolverlo entre todos y ser más y para progresar, ¿no? Porque me parece que te encierran ahí en esa de decir no te tenés que optar, claro, o trabajás o estudiás, y hoy en día no es una opción muy viable. Claro. ¿Qué está pasando entonces con el hecho del desarrollo de la organización sindical? ¿Han tenido ya situaciones de presión, de digamos, de algún tipo de cuestionamiento o de sanción o de actitud persecutoria de la organización sindical? Bueno, mira, te podría hablar en general de todos los compañeros del sindicato, y todos llegamos al acuerdo o hemos hablado en las reuniones de que sí, no es directamente sino indirectamente hay un cambio sobre nosotros, sobre la actitud que toman, por ejemplo, los encargados o los supervisores en base a nosotros. Te das cuenta del trato, que el trato cambió y ha cambiado, o sea, no directamente sino indirectamente. Te dicen una cosa o después ha pasado mucho que los encargados se ponen a hablar del sindicato sobre otros empleados que no están afiliados, causándole ese miedo de decir, bueno, si vos te unís al sindicato, yo me voy de sucursal, me cambio de sucursal o cosas así, que después nos llega a nosotros eso, porque una u otra, viste, siempre te va llegando, pero sí, ha cambiado el trato, no sí de persecución sindical, sino de que se está notando, notando que también que nosotros estamos en pleno desarrollo y saben que estamos trabajando para nosotros y para todos los trabajadores. Y vos que estás en esa tarea, por ejemplo, porque creo que vos mencionaste, Alberto, el tema de fuero sindical, ¿estás pudiendo ejercer fuero sindical o cómo funciona eso? Sí. Nosotros, no sé, Alberto, si querés explicar bien lo que es el fuero sindical para que... Sí. Está bueno repasarlo, no darlo por entendido. Claro, para que la gente sepa de lo que... Hay que tener claro un par de conceptos. En primer lugar, la Constitución de la República, para no hacerlo muy complicado, pero el artículo 57 de la Constitución de la República prevé la libertad sindical. Eso en primer lugar. Los convenios internacionales y la ley de fuero sindical es una ley específica, que lo que dice es que se consideran absolutamente nulo, o sea que no tienen validez, que a un trabajador por participar en actividad sindical, por afiliarse a un sindicato, por permanecer en el sindicato, se le hagan modificaciones en el trabajo. Es decir, si yo tengo un compañero que se afilia o que es delegado y al mes me lo mandan a la sucursal de Cerro Carancho, en realidad, si bien directamente... Hay un nexo ahí entre... Hay un nexo lógico que me dice a mí que, si bien directamente no viene Farmashop o la empresa que sea, no viene y me dice, lo hago porque soy sindicalista, pero de fondo me lo están haciendo. Entonces, hay mecanismos legales que son muy rápidos, y como ellos tienen abogados, nosotros le damos una mano, que son especies de acciones de amparo, no son acciones de amparo, son juicios muy breves, que lo que va a hacer es decir, ¿existe un nexo, como dijiste vos, entre que me hayan mandado al otro lado del país y que yo me haya afiliado? Sí. Por lo tanto, usted, empresa, retroviértalo, o sea, vuélvalo donde estaba trabajando, págale la diferencia de salario que le generó y no lo moleste más. Está previsto por la propia ley y es importante que lo sepa. A los compañeros, directamente, por lo que hagan las inquietudes que nos llegan, no es que los vienen y los acosan directamente, porque son empresas muy inteligentes al tratarse de capitales internacionales, pero hay otros tipos de acoso, por lo que nos manifiestan los compañeros, que es hacerte vacío,
empezar a tirar indirectas. Por lo general, esto se da en todos los sectores. Nosotros tenemos oportunidad de participar en los cargos medios. Los encargados, esos cargos entre comillas de confianza de la empresa, porque muchas veces vos hablas con el gerente general o con el... y te dicen, no, nosotros no. Pero los cargos medios empiezan a hacer el vacío, empiezan a desinformar. Entonces, si bien ellos están ejerciendo, tienen horas sindicales, por ahora no se los ha movido ningún puesto de trabajo y la gente esté tranquila con eso. Si sucediera, van a contar con todo el respaldo, tanto del sindicato como a los abogados, para tomar decisiones rápidas y contundentes para que no puedan afectar. No tiene que existir miedo a la hora de desarrollar la actividad. ¿Qué otras cosas implican que tienen derecho en la actividad sindical? Por ejemplo, tener cartelera, pueden tener en los lugares de trabajo, cartelera sindical. Ahí los compañeros, está previsto, está reglamentado la posibilidad de tener cartelera sindical. Los compañeros están teniendo algún problema de logística al tratarse de 69 sucursales por todo el país y ser un sindicato que, si bien no es chico, porque son entre 40 y 50 afiliados hoy en día y están en aumento, pueden estar mandando solicitudes día a día, es complicado muchas veces meter una cartelera en Artigas, pero ellos tienen per se el derecho de tener cartelera sindical, y lo hemos conseguido en mesas bipartitas, que son esas mesas de negociación entre la empresa y los trabajadores. Hemos conseguido que nos den los espacios para que se manifiesten los compañeros. Y por ejemplo, para reuniones, asambleas y eso, ¿cómo es legalmente? ¿Los tienen que dejar reunirse en los locales o no están obligados a eso? En realidad los sindicatos tienen que avisar, tienen que dar un preaviso para hacer, por ejemplo, asambleas informativas, que se les descuentan. En realidad los trabajadores tienen un preaviso de 48 horas, salvo casos excepcionales y de urgencia, y va a depender mucho de cada sector. Salen los trabajadores, se reúnen, conversan. Eso en principio para todos los trabajadores. Y después lo que se llama horas sindicales, que va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. En el caso de Farmashop tiene más de 1.500 trabajadores, por lo tanto tienen muchas horas sindicales que son abonadas, y los trabajadores pueden ejercer ahí la dirigencia. Entonces tenés ahí dos partes distintas: las asambleas, reuniones informativas que sí se hacen dentro de la empresa con autorización o fuera de la empresa con autorización, y después las horas sindicales para realizar este tipo de actividades que son... Bien. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar, Milagros? No sé en qué está el proceso de conversaciones, ¿hay algún tipo de medidas que ustedes estén manejando para hacer por estos temas? ¿En qué está la situación? Bueno, el viernes pasado nos reunimos con parte de los delegados. Se le hizo llevar un correo a Roberto Acosta solicitándole una bipartita para hablar todos estos temas y plantearle las incomodidades y demás que tenemos. Pero a lo que no recibimos respuesta aún, sí recibimos respuesta, pero no una respuesta concreta a la solicitud de la bipartita. Así que bueno, le vamos a seguir mandando. Hoy creo que ya vamos a resolver eso y vamos a la espera de que se pueda reunir con nosotros. Bueno, si escuchara algún trabajador que no se ha contactado, que quieras dar vías de contacto, los mismos que están manejándose con redes sociales, por ejemplo, han hecho videos. Sí, estamos... ¿qué pasa también con las redes sociales y los videos? Estamos tratando de llegar por ahí a los compañeros y para que se den cuenta que haciendo y ejerciendo la militancia del sindicato no les va a pasar nada. No, nadie los va a echar, nadie. Claro. O sea, por eso también estamos apelando a las redes y a mostrar porque estamos respaldados y no estamos haciendo nada que fuera de la ley, nada. Entonces, la idea es que si se quieren unir, pueden ir directamente a FUESI, pueden unirse en FUESI, pueden ir y decir que son trabajadores de Farmashop con la cédula nada más, quedan afiliados. Se le descuenta un 1% del sueldo, porque eso la gente también te pregunta mucho y no sabe, y es un 1% que no es para nosotros, ni para los Alberto, ni para nadie. Claro, para los gastos, es para los gastos que implica el funcionamiento, exactamente. Y bueno, y si no, buscarlos en las redes. En las redes, o si no, hay números de teléfono, los nuestros, de los delegados, para poder, no sé, si hay alguna duda o demás, poder hablar con nosotros. ¿Querés dar alguno? Te doy 098 407 571. Ese es mi número. Bien. Y te voy a pasar el número de Gabriela Torrado, que es nuestra presidenta. Ajá. Que es 095 848 800. 848 800. Exactamente. Bien.
Bueno, ¿algo más que quieran decir en el cierre? El agradecimiento No, por este espacio, porque no hay mucho espacio en los medios de comunicación que le abran a los trabajadores. Cuando son también cadenas así importantes que tienen su dinerito en los medios, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros quedamos a la orden, es la razón de ser de la identidad de esta radio, es para eso, para reflejar también las realidades de los trabajadores, y ténganos al tanto cómo sigue esto. Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes.